para que se dé ese encuentro, ¿no? Que en este caso le sucedió con una especie de sirena, ¿no? Entendamos así, en un lago, es el tema de los estados de conciencia y es como muchas veces esos encuentros suceden en momentos de vulnerabilidad Sí, emocional, ¿no? sí. Porque Emily al final estaba sola, estaba triste, se sentía excluida, estaba cansada, y es como, Cansada. como todo eso al final, no sabemos si por todas esas cosas, al final es como hablábamos en el primero, se dan una serie de circunstancias que hacen que es como una receta, ¿no? Todos esos Sí. ingredientes acaben provocando que ese encuentro ocurra. Y es Ocurra. que no es el único encuentro, ni ninguno, el único caso que conozcamos que ocurre cuando el testigo pues, está en un estado similar, ¿no? Que está pues, en un aislamiento, que está en un estado de introspección, que está cansado Sí. o que está en un estado meditativo de contemplación, Sí, ¿no? incluso de peligro, es decir, cuando una persona, hay muchos relatos de marineros que se encuentran, digamos, perdidos, varados, Ujú. y es en este momento cuando hay Una ayuda del otro mundo, ¿no? claro, una especie de tirón emocional, Ujú. cuando aparece un estrés, y de ese estrés surge una oportunidad, es Ujú. decir, hay un encuentro, y a partir de ahí pues ha habido también muchos relatos de marineros que han explicado como cuando ya se sentían perdidos, resulta que han visto una criatura que se les ha aparecido y que les ha guiado de alguna manera hacia su destino Sí. o a poder encontrar otro barco. Es decir, no siempre todas las historias son macabras o son, digamos, de peligro o de malignidad, ¿no? O un simple encuentro sin más, que Sin muchas más, veces sí que es como por que en una supuesto. situación de, que esto ya lo hablaremos más adelante en otro de los programas, de cómo en una situación de necesidad Sí, hay una ayuda inesperada sí. por parte de ese otro mundo en el que presta una mano amiga para ayudarte a salir de una situación que a lo mejor por ti mismo no ibas a No salir de ibas a ahí. Es salir. como que Sí, desde que te puedas, bueno, literalmente que te salve la vida o que te haga evitar un daño mayor, ¿no? exacto, sí. Claro, cuando hablamos de todos estos estados emocionales, ¿no? Que al final es como podemos relacionarlos también como que ese tipo de estados emocionales hacen que alteran también nuestro estado de conciencia y eso nos permite poder tener una predisposición a poder tener un encuentro así. Porque, claro, yo puedo entender, por ejemplo, una situación, ¿no? Que si estás meditando en un estado meditativo, de introspección y demás, que es como un estado agradable, en un estado de que estés en riesgo o Sí. un estado que estés, pues eso, que estés cansado, que estés agotado, que no tengas ganas de nada o que estés triste. Qué curioso, La tristeza también es de un gran detonante, ¿eh? cómo estados de ánimo tan distintos, o sea, que no muchas veces, pues eso, que hay esa creencia de no, para poder tú tener un encuentro, tal, No, tienes que estar en un estado de relajación, de calma y de tal. Y resulta que vemos que no es así. O sea, en no tiene muchísimos por qué. encuentros, pues eso, pues estás en una emoción nada agradable como puede ser estar triste o en una situación de peligro y de estrés que tampoco es nada agradable. Claro, Eso es muy al interesante. final lo interesante de esto es que parece que el fenómeno no se da tanto cuando se fuerza, sino cuando surge naturalmente. Surge naturalmente por una serie de circunstancias que, como bien has apuntado, pueden ser propiciadoras, como pueden ser el estado emocional, el lugar en el que te encuentres, incluso la predisposición psíquica, ¿no? de la persona, pues la apertura hacia este tipo de temas o la apertura en general Ujú. a estar más dispuesto a pues, experimentar, ¿no? Entonces eso puede ser un disparador para que se den este tipo de encuentros o de circunstancias y no tanto que se fuercen. Entonces, esto es una característica que se repite muchísimo en muchos tipos de casos, es decir, el encuentro se da en una circunstancia inesperada y, como ya bien dijimos el otro día, parece preparado para ti. Es decir, que en Es el como caso que nos ocupa, un teatro ¿qué que se necesidad interpreta tiene solo para esa ti. criatura si realmente se está escondiendo, si es una criatura, Ujú. vamos a decir, un animal o que tenga un comportamiento animal? ¿Qué necesidad tiene de asomarse y quedarse mirando a una niña? Sí, eso es interesante. Y luego que
que luego vuelve, porque parece que se Exacto. va, pero luego vuelve para poder, o sea, para mirarla, y hay como una pequeña interacción que aunque no... O sea, o sea, cuando hablan de ese pestañeo que hace como respuesta a la niña, claro, es en plan, ¿por qué? Se está formando una conexión ahí, ¿no? Está habiendo una conexión también psíquica entre los dos. Es fascinante porque la casuística, ¿no? Es muy variada. Y te encuentras con que, pues en este caso, la niña, de una manera completamente natural, en un espacio natural, ha tenido un encuentro inesperado con una criatura que parece ser que estaba ahí en ese momento porque tenía que estarlo. Porque además sirvió, digamos, como de... aunque a la escala de la niña, porque para ella fue un momento un poquito estresante el tema de que la dejaran sola, que tuvo que ir haciendo esfuerzo, intentando remar para poder unirse a sus compañeros, pues en ese momento le sirvió como un apoyo, ¿no? Un apoyo emocional, el ver a esta criatura. Que después ya veremos porque tampoco quería comentarlo. Claro, ahí está también muchas veces el miedo que tienen los testigos de no contar para no tener ningún tipo de represalia, no solo por la burla, porque como una parte de ti que no entiende y que tiene miedo a que si lo cuenta también estás como aceptando que lo que te ha ocurrido es real, porque es lo que ha ocurrido, pero claro. Muchas veces está el shock de la no aceptación de lo que te ha ocurrido, a luego ese miedo al ridículo, porque al final todos estos temas son tabú, es en plan, y siempre decimos a muchísima más gente de la que la gente se piensa, le suceden este tipo de cosas y que hoy en día siguen ocurriendo y que muchas veces nos enteramos de esto, pues eso, mucho tiempo después, como el testimonio de esta niña. Y también muchas veces de manera clandestina, es decir, bueno, el testigo te lo cuenta en petit comité sin querer que sus datos trasciendan. También puede ocurrir lo contrario, que después de un encuentro, pues el testigo tenga una apertura y a lo mejor pues hasta ese momento nunca se lo había planteado, y a partir del momento del encuentro empieza a cuestionarse cosas. Todos estos mundos es en plan... Exacto, si existe de esas otras realidades, exacto. Que no existirá también. De que la vida no es solo lo que vemos con los ojos, que la vida no es solo lo que, pues eso, del día a día que tenemos y de este modo frenético de vivir que tenemos en este sistema, y que hay magia más allá de... Hay mucha chicha sí. que nos perdemos.